Amados, gloria al Señor. Qué bendición tenerte nuevamente en esta mañana conectado para que recibas una palabra de Dios, para que recibas una palabra del Señor a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra. Y por eso quiero que mires conmigo el libro del profeta Isaías. Vamos todos allí, el capítulo 6, Isaías 6, el verso 1 dice la palabra. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén y amén. Esta es una visión gloriosa que tuvo el profeta Isaías. Pero yo quiero que tú y yo entendamos bajo qué contexto él estaba recibiendo esta visión gloriosa de parte de Dios. La historia nos deja ver, cuando se hace el estudio bíblico, que Isaías se encontraba en el palacio del rey, que muy posiblemente Isaías y el rey de ese entonces, ¿cierto?, eran primos, es decir, tenían un vínculo familiar. Isaías estaba muy cómodo en el palacio, con todas las comodidades que podría tener al lado del rey, mientras el pueblo se estaba perdiendo en el pecado. Y cuando hablamos del pueblo, es el pueblo de Israel. Un pueblo que había olvidado a Dios, un pueblo que había abandonado su fe en el Señor, que se había desviado tras otros dioses. Pero cuando Dios hace este llamado a la vida de Isaías, era para confrontarle acerca de lo que él estaba haciendo y dejando de hacer, y la condición precisamente en la que se encontraba el pueblo. Sabes que muchas veces la comodidad hace que nosotros olvidemos los planes y los propósitos de Dios. Sabes que la comodidad que a veces llega sobre nuestras vidas nos hace olvidar el genuino propósito con el que Dios ha llamado a nuestros corazones. Recibir una palabra, un servicio a través de la red, del internet, estando cómodamente en tu casa, hace que en un instante tú entres en esa comodidad y que desafortunadamente te llegues a olvidar en algún momento de lo que Dios quiere hacer contigo y obrar en tu vida. Isaías estaba en esa posición. Entonces Dios le da esta visión gloriosa, y esa visión gloriosa era frente al trono de Dios. Y quiero que la analicemos detenidamente y que a través de este análisis tú te puedas dar cuenta de lo que el Señor realmente quiere de ti y de mí. Entonces dice que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Recuerda que el que está hablando acá es el profeta Isaías. Entonces dice, él ve esa visión gloriosa, vio al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, nos da una expresión de gloria, nos da una expresión sencillamente de la manifestación de Dios, ¿sí? De esas vestiduras blancas del Señor que posiblemente llegaban hasta el piso. Cuando dice sus faldas llenaban el templo, ¿sí? Es una visión gloriosa donde Él se está encontrando cara a cara con el Señor. Además de eso, en el verso 2 dice, por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Si tú quieres una caracterización exacta de los ángeles, es este pasaje el que te da la luz. Dice que tenían 6 alas. ¿Quiénes eran? Serafines. Para entender esto, tú debes comprender
que Dios en su orden establecido, pues obviamente Él creó ángeles, creó querubines, creó serafines, creó ángeles mensajeros y cada uno de ellos tiene una función determinada. Los querubines tú los encuentras en el huerto del Edén cuando Adán y Eva fueron sacados de allí. Y dice la palabra que Dios colocó querubines para que resguardasen precisamente el huerto del Edén y para que ellos no pudiesen volver a entrar. Entonces, cuando vemos esos ángeles, los querubines son ángeles protectores. Son ángeles que sencillamente están resguardando, cuidando, que Dios ha colocado precisamente para guardar. Cuando vemos aquí en este contexto dice los serafines, la palabra deja ver que estos ángeles estaban frente al templo de Dios, frente al trono de Dios, en la presencia de Dios, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aunque sabemos que todos los ángeles están en el cielo adorando, alabando a Dios, aquí vemos algo muy especial de parte de estos ángeles. Los serafines son los que están allí cerca del trono de Dios y día y noche le están diciendo: Santo, Santo, Santo. Es decir, a diferencia de los querubines, que era lo que te explicaba, ¿sí? Estos serafines se encuentran ante el trono de Dios y están dando gloria y honra al Señor día y noche. Día y noche decimos para nosotros, ¿no? Porque ellos están en ese estado eterno juntamente con el Señor. Y vemos la caracterización que dice que tenían 6 alas, que con 2 cubrían sus rostros, ¿cierto? Dice aquí la palabra: con 2 cubrían sus pies y con otras 2 alas ellos volaban. Qué visión tan gloriosa, ¿no te parece? O sea, lo que Isaías estaba viendo acá era algo grande, era algo poderoso. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios le estaba revelando todo eso? ¿Por qué el Señor le estaba mostrando todo esto? Aquí vamos a encontrar la respuesta. Verso 4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Volvemos a lo mismo, era una visión tan poderosa, tan gloriosa, mostrando la majestad de Dios, el poder de Dios. Y ahí es cuando Isaías reacciona, verso 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Qué poderoso. ¿Qué fue lo que dijo el profeta? Dijo: ay de mí. Era una expresión de quebranto, ¿sí me entiendes? De dolor. En el momento él estaba confrontándose con esa verdad y se estaba dando cuenta que él no era digno de estar viendo esa visión. ¿Por qué? Porque él mismo declara y dice: ay de mí que soy hombre inmundo de labios. ¿Cuál era la inmundicia de los labios del profeta Isaías? Si tú has estado atento al mensaje que estamos entregando, te decía que ¿dónde estaba Isaías? En el palacio del rey, cómodamente, sin ningún tipo de necesidad, mientras el pueblo se desenfrenaba en su pecado, estaba lejos de Dios, proclamaban amor hacia otros dioses, mas no al único y verdadero Dios. Es decir, que él era inmundo de labios, porque conociendo al Dios único y verdadero, conociendo la verdad, conociendo al Señor, él estaba callando y no estaba exhortando al pueblo acerca de su maldad y de su pecado. Ese era el problema. Ahí era donde estaba radicando realmente el problema. Cuando yo veo esto, yo me encuentro que muchas veces tú y yo podemos estar callando la verdad. O sea, estamos viendo un contexto de maldad donde muchos se pierden, donde muchos no quieren venir al arrepentimiento en el Señor. Y no somos capaces de hablar y de proclamar la palabra del Señor. Ahí nosotros nos estamos haciendo inmundo de labios, porque teniendo la verdad no la estamos llevando, porque teniendo la verdad, mi amado, no la estamos proclamando. Ese es el gran problema. Yo te hago esa pregunta:
¿Estás en esa comodidad? ¿Estás en la comodidad de tu casa? ¿Estás en la comodidad de tu hogar, con la comodidad de tu familia, con tu trabajo? Y eso está causando tanta placidez en tu vida que te estás olvidando que si tú te consideras un hijo, una hija de Dios, Dios te ha enviado a llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Este tiempo, aunque ha sido un tiempo difícil, vuelvo y te repito, para muchos se ha convertido en un tiempo de una comodidad total. No quieres salir de esa comodidad. Ahora Dios iba a sacar de la comodidad al profeta Isaías. Y quiero decirte algo, los verdaderos profetas que tú encuentras acá en la palabra, pues ellos padecían por causa de la palabra que ellos entregaban. Por eso no eran amados por el pueblo, por eso eran aborrecidos por el pueblo, por eso el pueblo los quería apedrear, los quería matar, porque el pueblo estaba acostumbrado a los profetas que les hablasen cosas hermosas, cosas livianas, pero donde Dios jamás habría hablado. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios te quiere sacar de tu comodidad. De por sí Dios nos incomoda y nos incomoda precisamente para que nosotros cumplamos con el plan divino. Cuando tenemos tanta comodidad a nuestro alrededor, no es bueno, mi amado. Porque yo encuentro en la palabra un evangelio que es perseguido, que es vituperado, que hay sufrimiento, que hay dolor por causa del nombre de Jesús. Pero cuando tú te encuentras en esa plena comodidad, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. El evangelio no es para estar cómodamente. Por lo contrario, por causa del evangelio, como te lo he venido diciendo, vamos a ser perseguidos plenamente. Isaías estaba cómodo, pero cuando él ve la visión gloriosa dice, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. Y mira lo que dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios, ¿qué? Inmundos. No era que el pueblo fuera soez en su manera de hablar, era un pueblo que teniendo al único y verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios todopoderoso, estaba callando la verdad. Se habían olvidado de Dios, se habían apartado de Dios. ¿Será que la iglesia está cumpliendo con el plan divino de proclamar el evangelio? ¿Será que la iglesia está cumpliendo con el amor del Señor al venir y llevar el evangelio? ¿Estás cómodo en tu casa? Yo quiero decirte, tienes que salir. Tienes que salir. La gente siente temor de salir a la calle. Y el temor ha venido a causa de ¿qué? De todo esto que está pasando. Que debes cuidarte, claro. Que debes seguir las medidas que recomiendan los gobiernos en el mundo, claro que sí. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Pero si tú crees verdaderamente que tienes un Dios grande y un Dios poderoso, debes saber fielmente que el Señor guardará tu vida. Y Dios te ha enviado a un propósito. Había un profeta que era Isaías, que era inmundo de labios, pero también había un pueblo que era inmundo de labios porque estaban callando la verdad. O yo te hago una pregunta. ¿Será que a tu alrededor no hay gente que realmente necesita venir a los pies de Dios? ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si su alma se ha de perder en el infierno? ¿De qué le sirve a esta humanidad ser prosperado en esta tierra si su alma sencillamente no prospera, si no se encuentra con Dios? He ahí el gran problema, mi amada. Ese es el gran problema. Estamos en tanta comodidad y estamos callando tanto la verdad que el enemigo poco a poco está ganando ventaja. Hay un pueblo inmundo de labios. Y él decía, han visto mis ojos al rey. ¿Quién era el rey? Jehová de los ejércitos. Era la visión gloriosa de Dios. Era la visión del Señor revelándose a la vida del profeta Isaías, perdóname. Era revelándose el Señor a Isaías. Era el Señor obrando en la vida de Isaías. Porque Dios quería hacer algo nuevo en la vida de él. Así como Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Y voló, verso 6, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Ahí está claro. Cuando él ve esa visión gloriosa,
Dice que uno de los serafines que estaba allí ante el trono de Dios salió hacia él teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Lo que menos se imaginaba es que ese carbón iba a quemar los labios de Isaías. ¿Y por qué los iba a quemar? Porque él estaba reconociendo que era inmundo de labios, porque él necesitaba que algo nuevo sucediera en su vida, para que él pudiese ser usado por Dios. Era el propósito del Señor. Me estoy adelantando un poco a lo que dice el texto, pero ahora lo vamos a leer. Después de que Isaías es quemado con ese carbón en sus labios, el Señor pregunta y dice, ¿y quién irá por nosotros? Isaías respondió de la manera correcta, heme aquí, envíame a mí. Él había entendido lo que él estaba hablando, el Señor, la visión gloriosa. Así como tú debes entender en esta mañana la visión gloriosa que el Señor está trayendo a través de su palabra. Viendo la maldad, viendo que tu familia se está perdiendo, viendo que los tuyos se están yendo por el camino incorrecto, ¿tú te callas, tú guardas silencio? ¿O realmente estás proclamando el Evangelio de Jesucristo? Eso es lo que la palabra me está mostrando. Dice el verso 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio, ¿qué? Tu pecado. Pero ¿por qué era quitada su culpa y limpio su pecado? Porque Isaías fue capaz de reconocer que se estaba equivocando, que él se había acostumbrado a la comodidad del palacio, a tener un buffet cada día, a tener un lugar confortable donde descansar, y se había olvidado que allá afuera había una necesidad grande de parte del Señor para todas las vidas. Cuando tú te encierras, te olvidas de la necesidad que hay allá afuera. Y la iglesia no debe estar encerrada, la iglesia debe salir y proclamar, hablar de Cristo. No calles la verdad a tus hijos, no calles la verdad a tu esposo, a tu esposa, no calles la verdad a tus padres, esa verdad necesita ser proclamada. Este mundo necesita ser evangelizado, proclamando el nombre de Jesucristo. Pero yo te pregunto nuevamente en esta mañana y te lo digo de parte de Dios, ¿estás cómodamente en tu casa? ¿Te sientes cómodo en el lugar donde estás? Esta palabra el Señor la está entregando porque Él nos va a incomodar, porque quiere que llevemos la palabra. Los labios de Isaías habían sido quemados y el ángel le decía, ahora será quitada tu culpa y tu pecado será limpio. Pero porque él había reconocido su error, inmediatamente él ve la gloria de Dios. Él dice, me olvidé realmente de lo que debía hacer. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Te das cuenta la pregunta del Señor? Él dice, ¿a quién enviaré? O sea, mira esa visión de la que él viene y el Señor inmediatamente pregunta y dice, ¿y ahora a quién envío? ¿Quién irá por nosotros? Y ese término en plural deja ver que era el Padre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Pero la respuesta de Isaías fue inmediata. Él no lo pensó. Dijo, heme aquí. Envíame a mí, Señor. Envíame a los que necesiten escuchar el Evangelio. Envíame a los que necesiten escuchar esas buenas nuevas. Él no miró a su alrededor diciendo, ¿y quién irá? No, tú eres un instrumento en las manos del Señor. Tú puedes ser un instrumento grande en las manos de Dios. Sal de tu comodidad. Empieza a hablar con los tuyos. No importa que te rechacen, no importa que hagan burla de lo que tú estás creyendo. Tú cumple con lo que el Señor te está hablando en esta mañana y lleva el Evangelio.
No dejes que otros vayan. No digas, lo hará fulano, lo hará tal persona. Que seas tú de corazón, que seas tú realmente diciéndole al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ser ese instrumento. ¿Qué pasó con el fuego que en algún momento había en tu corazón? ¿Qué pasó cuando tú realmente salías y llevabas el Evangelio? ¿Por qué estás callando? ¿Por qué no estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios realmente obre en tu vida? Ahí es donde está el problema, mi amado. Solo pídele a Dios que tú puedas ser ese instrumento en las manos del Señor. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Sabes por qué el Señor está diciendo esto? Porque Él estaba diciendo, no te vas a encontrar un pueblo fácil, su corazón va a ser endurecido, sus oídos van a ser cerrados, sus ojos no querrán ver la verdad. ¿Quién dijo que predicar la palabra? ¿Quién dijo que llevar el Evangelio a otros sería una función sencilla? Hay una iglesia preocupada más por otras cosas. Hay hijos e hijas de Dios preocupados más por las cosas de esta tierra que por lo genuinamente importante. Y lo realmente importante es que muchos conozcan al Señor. Porque los tiempos se están acortando, porque la venida del Señor está cerca, porque Dios necesita hombres y mujeres que le digan, heme aquí, envíame a mí. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por eso rogamos al Señor de las a sus mies, necesitamos obreros, necesitamos hombres y mujeres dispuestos a hacer la obra, no a ser enaltecidos ellos, no a ser enorgullecidos ellos, sino a hacer la obra de Dios, hacer la obra del Señor, que estén dispuestos a responder al Señor cuando Él pregunte, ¿y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Que haya un pueblo dispuesto a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame. Isaías preguntó, verso 11, y dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén y amén. Aleluya. La simiente santa, en el contexto literal, es el pueblo de Dios. La simiente santa hoy en día somos la iglesia, los hijos del Señor. Y el Señor está mostrando fielmente y está diciendo, cuando Él le preguntó, ¿hasta cuándo, Señor? Y Él le dijo, hasta que todo esté asolado, hasta que todo esté vacío, hasta que la tierra se acabe. Si tú te preguntas, ¿hasta cuándo lo debo hacer? Yo te respondo en esta hora, debes hacerlo siempre. Debes hacerlo en todo momento, iglesia. En todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Estás cómodo? El Señor nos quiere sacar de la comodidad para que entendamos realmente lo genuinamente importante. Tú puedes llegar a ser un instrumento grande en las manos de Dios. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque cuando Dios ve un corazón que se dispone, Dios lo empieza a levantar y a usar. No es por nuestros dones, no es por nuestros talentos, no es porque lo merezcamos, no es por nuestras capacidades, no es por nuestro denuedo. Es porque hay un corazón que le dice al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Es porque hay un corazón que quiere hacer la obra, que entiende la necesidad que hay en el mundo de las almas que aún no tienen a Cristo. Si nosotros caminando con el Señor, muchas veces vemos que nuestros brazos desfallecen, si vemos que las fuerzas nos faltan, si nosotros aún teniendo esperanza en el Señor, cuánto más aquellos que no conocen de Cristo, les faltarán sus fuerzas, se sentirán desvalidos y se sienten sin esperanza.
Es el momento de que haya un pueblo, una iglesia que se levante en el nombre de Jesús, que deje de andar envuelto en los afanes de este siglo. Porque quiero decirte algo, si tú no te tomas de la mano del Señor, los afanes de este siglo te envolverán cada día más y más y te alejarán del propósito del Señor. Isaías estaba cómodo y cuando tuvo esta visión gloriosa, Dios lo incomodó. Salió del palacio, fue llevado a lugares donde quisieron matarle, donde quisieron robarle su vida. Pero Isaías finalmente cumplió con el plan y con el propósito de Dios, porque entendió que lo que Dios quería no era que él estuviese allí plácido en el palacio del rey, sino que él saliera de allí y realmente pudiese predicar las buenas nuevas de salvación en el Señor, un arrepentimiento genuino, un pueblo que volviera su corazón a Dios. Es tiempo de que haya arrepentimiento genuino, es tiempo de que Dios pueda empezar a usar tu vida. No importa que tú lleves un mes, 2 meses de conocer del Señor, no importa que lleves 10 años, 20 años, las almas siempre van a necesitar de Cristo. Tu familia siempre va a necesitar venir a la salvación. Si tú ves que lo incorrecto está sucediendo, es tiempo de hablar. No seas inmundo de labios, porque eres inmundo de labios cuando callas, cuando no predicas la verdad, cuando no exhortas a los que están a tu alrededor y les muestras el amor verdadero de Cristo en sus corazones. Señor, yo quiero darte las gracias y la gloria a ti en esta hora. Y quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia sea llenando cada vida y cada corazón, que haya almas dispuestas, Señor, que te digan, heme aquí, envíame a mí, Señor, que haya almas dispuestas, Señor, a ser usadas por ti, que muchos, Señor, escuchen este mensaje, Señor. Yo te lo pido de corazón, lo que el hombre no puede hacer, tú sí lo puedes hacer. Que esto llegue a las personas correctas que necesitan escuchar este mensaje, Señor, en este tiempo, Padre. Que en tu buena voluntad, Señor, hoy tu palabra nos ha hablado, nos ha confrontado. Perdónanos si hemos sido inmundo de labios, Señor, y hemos callado la verdad y no hemos predicado la palabra de Dios, Señor. Perdónanos si nos hemos envuelto en nuestra comodidad. Saca de la comodidad a tu pueblo, Señor, y llévalo, Señor, a las almas que necesitan escuchar el Evangelio, Padre. Hoy yo te lo pido de corazón. Levanta obreros para tu mies. La mies a la verdad está lista, pero hay pocos obreros, Señor. Levanta un remanente de obreros que quieran hacer la obra, que quieran llevar el Evangelio, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes obrar. Toca corazones en esta misma hora, Señor. Y saca de la comodidad a tu pueblo, Señor. Que no seamos más inmundo de labios, Señor, sino que podamos llevar tu palabra a donde tú nos envíes, Señor. Hasta que la tierra esté desolada, hasta que no haya hombres en sus casas, como tú nos lo has dicho a través de tu palabra, Señor, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Cumple tu propósito con esta palabra, que tu palabra fluya, que tu palabra corra y toque los corazones y sea como espada de 2 filos, que penetre, Señor, hasta las coyunturas, los tuétanos, Señor. Que tu palabra hoy no vuelva vacía, sino cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Te lo pido, Dios, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amados, es tiempo de salir de la comodidad. Es tiempo de que realmente salgamos a llevar el Evangelio. Si tú estuviste atento al mensaje, yo sé que Dios te ha hablado. Si no tuviste la oportunidad de escucharlo completo, te invito a que lo hagas. Va a bendecir tu vida y también te invito a que lo compartas con otros, para que otros más sean tocados por el poder del Espíritu. No es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sí toca, sí penetra, sí cumple un propósito. Así que compártela con otros para que muchos más puedan recibir
el amor de Cristo en sus corazones. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga, que tengas un resto de día en la victoria, en la bendición del Señor, y que este pasaje de la Escritura te sirva para reflexionar si has sido inmundo de labios y has callado la verdad de Jesucristo. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.